Hola, en este video estudiaremos los gráficos de control por variables. Nuestros objetivos de aprendizaje serán identificar los tipos de gráficos para el control de variables en los procesos, comprender el teorema del límite central como fundamento de los gráficos de control, conocer las características de uso de los distintos gráficos de control para variables, calcular los límites de control para los gráficos de medias y rango. Un gráfico de control es un método estadístico que permite distinguir entre la variación natural y la no natural en un proceso. Los gráficos de control por variables se aplican a características de calidad de naturaleza continua que en su medición puede tomar cualquier valor real. Ejemplos de estas características son el peso, la velocidad, la longitud, la fuerza. Sus magnitudes son medidas con instrumentos propios de medición como balanzas, velocímetros, cintas métricas o medidores de torque. Existen distintos gráficos de control para variables, siendo los más conocidos el gráfico de medias y el gráfico de rango. Los límites de control de los gráficos siempre tendrán la misma forma. El límite de control central del gráfico puede tener dos interpretaciones. El más común es que sea la media o promedio de los puntos graficados. En segundo lugar, puede ser un valor patrón de referencia o un valor objetivo. Los límites externos, el superior y el inferior, se definen para ayudar a calificar la magnitud de las variaciones en el proceso. No son los límites de especificación y se suelen establecer en más y menos 3 desviaciones estándar desde la línea central, esperando que más del 99.73% de las veces los valores de los puntos caigan dentro de esos límites. Cuando esto sucede, se considera que el proceso está bajo control. Cuando algún valor del subgrupo cae por fuera de los límites, se considera que el proceso está fuera de control. Como se comentó anteriormente, uno de los gráficos de control por variables de uso más común es el gráfico de medias. Este indica si existen cambios en la tendencia central de un proceso y con él se puede monitorear el centramiento del proceso y su exactitud. Su elaboración se basa en el teorema del límite central. Independiente de la distribución de la población, la distribución de las medidas muestrales tienden a seguir una curva normal cuando aumenta el número de muestras. La media de la distribución de las medias será igual a la media poblacional, y la desviación estándar de la distribución de las muestras será igual a la desviación estándar de la población dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra n. Es así como los límites de un gráfico de control de medias se calculan de la forma, donde el rango medio corresponde a la media de la variación calculado con el rango de los subgrupos y la constante A2 corresponde a un valor de factor de cálculo para los límites de control que depende del tamaño del subgrupo. Estos factores fueron desarrollados por la Sociedad Americana de Pruebas Materiales y dependen del tamaño del subgrupo. Ahora desarrollaremos un ejemplo. En un proceso de envasado de botellas de agua se quiere calcular los límites de control para monitorear el centramiento del volumen de su proceso. La media de las medias del contenido de cada uno de los subgrupos es de 12 onzas. El rango promedio de los rangos del volumen de los subgrupos calculado es de 0.25 onzas y el tamaño del subgrupo es de 5. De esta forma se aplican las fórmulas vistas anteriormente así. La media de las medias y el rango medio lo obtenemos de los datos suministrados del proceso. El factor A2 lo obtenemos de la tabla de factores para una muestra de n igual a 5. De esta forma podemos calcular el límite de control superior de 12.144 onzas, el límite central de 11 onzas y el límite de control inferior de 11.857 onzas. Si todas las medidas del volumen de los subgrupos que se recolecten en adelante se encuentran dentro de estos límites, se dirá que el proceso estará controlado estadísticamente para su centramiento.
El gráfico de rango es el más utilizado para monitorear la variación de un proceso para variables. Este representa los rangos de las muestras en el tiempo y es útil para evaluar la precisión del proceso. El gráfico de rango es el más utilizado para monitorear la variación de un proceso para variables. Este representa los rangos de las muestras en el tiempo y es útil para evaluar la precisión del proceso. Es así como los límites de un gráfico de control se calculan de la forma: donde el rango medio corresponde a la media de variación calculado con el rango de los subgrupos, y donde las constantes de 3 y de 4 corresponden a un valor de factor de cálculo para los límites de control que depende del tamaño del subgrupo. Ahora desarrollaremos un ejemplo. En un proceso de empacado de harina se quieren calcular los límites de control para monitorear la variación del peso de las bolsas empacadas. El rango promedio de los rangos del peso de los subgrupos calculado es de 5.3 libras y el tamaño del subgrupo es de 5. De esta forma se aplican las formas vistas anteriormente así. El rango medio lo obtenemos de los datos suministrados del proceso, y los factores de 3 y de 4 los obtenemos de la tabla de factores para una muestra de n igual a 5. De esta forma podemos calcular el límite de control superior de 11.2 libras, el límite central de 5.3 libras y el límite de control inferior de 0 libras. Si todos los rangos del volumen de los subgrupos que se recolecten en adelante se encuentran dentro de estos límites, se dirá que el proceso estará controlado estadísticamente para su variación. La distribución normal, que es la distribución con que se representa la mayoría de las magnitudes, se define mediante dos parámetros: la media y la desviación estándar. La gráfica de medias y la gráfica de rango buscan controlar estos dos parámetros. La gráfica de medias es sensible a los cambios ocurridos en la media del proceso, mientras que la gráfica de rango es sensible a los cambios de la desviación estándar del proceso. En consecuencia, es necesario usar ambas gráficas para rastrear los cambios ocurridos en la distribución del proceso. En el gráfico de medias se observa un cambio en la media del proceso, pero como la dispersión es constante, la gráfica de rangos no detecta cambios. Este sería un proceso controlado o estable para su variación, pero no para su centramiento. Por el contrario, este gráfico de medias no se observan cambios. Por la gráfica de rango sí se detecta variación en la dispersión. Este sería un proceso controlado o estable para su variación, pero no para su centramiento. Por eso es necesario el uso de los dos gráficos con el fin de monitorear tanto el centramiento como la variación. Cuando un proceso requiere tener mayor potencia para detectar cambios pequeños en el proceso, debido a la naturaleza de sus características de calidad, se incrementa el tamaño de los subgrupos a un n mayor a 8, y la carta de rangos ya no es efectiva para detectar cambios en la variabilidad del proceso. En su lugar se recomienda el uso del gráfico S, o de desviaciones, en el cual se grafican las desviaciones estándar de los subgrupos. Es así como los límites de un gráfico de control de desviaciones se calcula de la forma: donde la desviación media corresponde a la media de la variación calculada con la desviación de los subgrupos, y donde la constante C4 corresponde a un valor de factor de cálculo para los límites de control que depende del tamaño del subgrupo. Las cartas individuales es un diagrama para variables de tipo continuo, pero en lugar de aplicarse a procesos semimasivos o masivos, donde se emplean los gráficos de rango y de medias, se emplea en procesos lentos, en los cuales, para obtener una muestra de la producción, se requerirán de periodos relativamente largos. Se obtienen muestras de tamaño 1 y se utiliza sobre todo en procesos químicos que trabajan por lotes,
cuyos ensayos y pruebas de calidad son costosos. Para su elaboración se requieren de mínimo de 15 a 20 mediciones individuales. Es así como los límites de un gráfico de control para cartas individuales se calcula de la forma. Donde el rango medio corresponde a la medida de variación calculada con los rangos de los subgrupos y donde las constantes de 3 y de 4 corresponden a valores de factor de cálculo para los límites de control que dependen del tamaño del subgrupo. Cuando todos los puntos se encuentran dentro de los límites de control, decimos que el proceso está controlado o es estable. Cuando todos los puntos se encuentran dentro de los límites de control, se dice que el proceso está controlado o es estable. Si uno o más puntos se encuentran por fuera de los límites de control, decimos que el proceso se encuentra fuera de control o es inestable. Para llevar el gráfico de control a estabilidad, se deben de identificar las causas que generan la causa asignable que hace que el proceso esté fuera de control, eliminarlas y calcular nuevamente los límites de control para llevarlo a un estado de estabilidad o de control. A estos límites de control se les llaman límites de control revisado. En este video hemos logrado identificar los distintos gráficos por variables y sus posibles usos. Comprender cómo los gráficos de control se basan en el teorema del límite central. Calcular los límites de control para los gráficos de medias y rangos. Muchas gracias, hasta el próximo video.